Continuamos aquí entonces con nuestra charla de doctrina elemental básica, este cursillo prebautismal para todos aquellos que quieren ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados y asegurar en Cristo la vida eterna. El día de hoy vamos a hablar de deberes cristianos, deberes cristianos. Así como tenemos derechos en Cristo, tenemos bendiciones en Cristo, también tenemos unos deberes. Y cuando entramos a pertenecer al cuerpo de Cristo, donde ya somos ciudadanos de la patria celestial, del reino de Dios, como cristianos tenemos algunos deberes por cumplir. Estos deberes nos ayudan a perseverar en la fe, a mantenernos en la fe, a servir a Dios, a apoyar su obra en la tierra, que siga creciendo y muchas personas más se conviertan a Dios. Hacer algo por los demás como muestra de gratitud y de sacrificio para nuestro Dios. Somos llamados a servir y vamos a iniciar mirando Romanos el capítulo 12. Romanos el capítulo 12 desde el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo, su cuerpo en sacrificio vivo, un sacrificio vivo, no hay necesidad de matarlo, pero preséntenlo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con la mente, con inteligencia, con entendimiento, racional. Y dice: no conforméis, no se conformen a este siglo, sino transformaos, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento hay que estarlo renovando para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, deberes cristianos. Algunos deberes que tenemos como cristianos, voy a mencionarles por aquí algunos deberes cristianos que tenemos nosotros como hijos de Dios. Son presentarnos a Dios en sacrificio vivo, hacerle culto a Dios, congregarnos regularmente, asistir a los cultos, poner al servicio de Dios con fervor los dones que Dios nos dio, amarnos los unos a los otros, orar constantemente es un deber, ayunar también es un deber, compartir con las necesidades o para las necesidades de los hermanos, ofrendar, diezmar, estar en paz con los hombres también es un deber, someternos a las autoridades, pagar nuestras deudas también es un deber, ser hospitalarios, acordarnos de los presos, ofrecer sacrificios de alabanza, sujetarnos a los pastores también son deberes, y a las autoridades son deberes que tenemos como cristianos. Entonces continuamos. Presentarnos a Dios en sacrificio vivo es uno de los deberes cristianos, venir y presentarnos delante de Dios. Pablo le decía a Timoteo: procura presentarte a Dios, porque hay que estarnos presentando. Hasta el diablo mismo se presentaba delante de Dios, los ángeles se presentan delante de Dios. Y un día vieron los hijos de Dios a presentarse, y vino también Satanás, y ahí fue como comenzaron a hablar de Job. Se presentaron. Todos nos presentamos hoy delante de Dios. Tristemente ellos cayeron de allá, pero nosotros, por la misericordia de Dios y gracias a lo que Cristo hizo, estamos hoy en pie por la misericordia de Dios. Así que tenemos deberes: presentarnos a Dios en sacrificio vivo. Congregarnos es un primer deber. Congregarnos es asistir a los cultos, venir a los cultos, apoyar los cultos. Asistir. Un deber fundamental para los cristianos en la congregación, donde nos reunimos para adorar a Dios, escuchar su palabra y fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2 desde el verso 46. Miremos por ejemplo Hechos capítulo 2 desde el verso 46 hasta el 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero esta palabra, perseverando unánimes cada día en el templo, ellos se reunían todos los días y lo hacían en el templo y perseveraban, permanecían, no se echaban para atrás, no desfallecían.
Hebreos 10, 23 al 25, por ahí al final lo estaremos mirando. Hebreos capítulo 10 dijimos, del verso 23 hasta el verso 25 dice la palabra del Señor: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, se les volvió una costumbre, sino animándonos, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día es cuando Dios dice aún una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y nosotros vemos que ese día se acerca, entonces con más razón deberíamos poner atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Poner al servicio de Dios con fervor los dones que Dios nos dio. Dios da dones. Hay personas que vienen al mundo con talentos, desarrollan talentos en la vida, pero cuando reciben el Espíritu Santo de Dios, Dios pone algún don especial en la persona y Dios quiere que este don se desarrolle. Y Hebreos 6:10 dice: Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Los santos no son los que están colgados en la pared, sino todos aquellos que se santifican, que se limpian del pecado gracias a la sangre de Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Habiendo servido a la iglesia, en otras palabras, a los santos, y sirviéndoles aún. Por esto hay recompensa delante de Dios. Y primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 10, dice la escritura: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva con ello a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a los otros con el don que ha recibido. Amarnos los unos a los otros. Romanos 13, del 8 al 10, dice la escritura que el amor es un deber y el cumplimiento de la ley es el amor, y la persona que ama ha cumplido la ley. Dice: no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, no importa cuál sea. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, el que ama no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, amarnos los unos a los otros. Con esto cumplimos toda la ley. Orar constantemente. La oración, orar constantemente, es un deber cristiano. Y Jesús lo decía en Lucas capítulo 18, el verso 1 de San Lucas, capítulo 18. Dice: también les refirió una parábola, Jesús, una